Ok, entonces, ¿ya se escucha bien en línea también? Vale. Estrenamos esta vez la modalidad híbrida. Tenemos ya también entonces el enlace virtual. Eh, Agradecemos mucho al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias por apoyarnos en la contingencia. Y en esta ocasión, para inaugurar el ciclo del seminario de este semestre, tenemos al doctor Carlos Palacios, quien nos va a hablar un poco sobre vórtices anulares. Y les doy una pequeña semblanza del doctor Palacios. Él es doctor en Ingeniería Mecánica por la UNAM, con experiencia en mecánica de biofluidos y en sistemas de medición aplicados a flujo de fluidos. Es profesor de tiempo completo titular, suscrito al Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También es miembro del padrón de tutores del programa de posgrado de Ingeniería Mecánica, miembro del registro de CONACYT de evaluadores acreditados, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, experto en la técnica de velocimetría por seguimiento de imágenes, así como anemometría por hilo caliente y velocimetría láser Doppler. Sus líneas de investigación son flujo en canales biológicos, vórtices anulares, sistemas de mezclado, entre otros. Trabajó con el representante de México de Dantec Dynamics, en donde participó en la instalación y asesoría de equipos de medición orientados a la mecánica de fluidos con el sistema de velocimetría por seguimiento de imágenes. Em, Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación. Bueno, gracias, bienvenidos por estar aquí. Sí, en efecto, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería en esta carrera que es de reciente creación. Bueno, reciente ya lleva poco más de 7 años, que es la de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Y en esta área, pues tenemos una sección que es biomecánica, en donde, pues, entre otras cosas, pues hay profesores que se dedican a, por ejemplo, biomateriales, biomecánica, análisis de marcha, por ejemplo. Y yo estoy en el área de biofluidos, ¿no? Entonces voy a presentar ahora un tema que he estado trabajando desde el doctorado, que son los vórtices anulares. Entonces voy a comenzar. ¿Qué son los vórtices anulares o vortex rings en inglés? Pues son estas estructuras de flujo muy conocidas que se pueden generar siempre que haya un chorro, un inicio de un chorro, y pues podemos, se puede formar un anillo, por ejemplo, de humo, ¿no? Con un fumador, ¿no? Que puede cerrar un poco la boca y generar humo. También vemos por ahí, déjenme ver si veo aquí el cursor. Está el cursor. Vemos ejemplos en donde tenemos, por ejemplo, este enorme anillo generado por un volcán, el volcán Etna, y es un anillo que mide aproximadamente 200 metros de diámetro. Y bueno, podemos tener de estos vórtices de gas, de líquido y de burbujas. Pues, ha habido mucho interés y estos vórtices han sido estudiados durante mucho tiempo, durante décadas, y pues se ha encontrado que existen en muchos fenómenos naturales, bueno, tanto industriales como naturales, pero en particular pues se ha investigado la parte de locomoción animal. Por ejemplo, estrategias de nado, estrategias de vuelo, y se ha determinado también que las características del vórtice puede estar ligada al movimiento de estos animales. También se han encontrado estos vórtices dentro del cuerpo humano, en la descarga de sangre, por ejemplo, hacia el ventrículo izquierdo, en donde tenemos un chorro de sangre que pues genera en un principio un vórtice anular, así como se puede ver en las imágenes. Las características, o sea, la forma, digamos, la estructura de este vórtice puede determinar o puede ayudar a determinar si la válvula cardíaca está funcionando de manera correcta, ¿ok? Y de hecho, bueno, también para aquellos que diseñan prótesis de válvulas cardíacas, pues se hacen experimentos, se hace una parte que es experimentos hidrodinámicos en donde se estudia el chorro que genera este flujo a través de estas prótesis, y el vórtice anular nos puede decir si está funcionando correctamente.
Quiero mostrar, por ejemplo, algunas animaciones, a ver si se ven, de estos vórtices generados en laboratorio, pues con inyección de tinta y una técnica conocida como fluorescencia inducida por láser, que básicamente es, se le agrega una tinta que florece a una longitud de onda. Me parece que esta es rodamina, la cual florece con un haz de luz láser de color verde. Bueno, pues se ha estudiado, como decía, muchas propiedades, muchas características. En general, pues podemos hablar de pues algunas propiedades del vórtice, como es su radio, es que aquí lo estoy poniendo como R0, o su diámetro, la velocidad de traslación U, ¿ok? Esta cantidad que dice aquí 2 epsilon, que está relacionada con lo que se le llama o llaman algunos radiodimensional, que nos va a indicar qué tan espeso, o más bien qué tan grueso es el vórtice, ¿no? Puede ser delgadito como una cadena, por ejemplo, o puede ser muy grueso como una dona, ¿no? Y eso voy a hablar más adelante. Otra de las propiedades que es muy importante, pues es por supuesto, la vorticidad, pero más que la vorticidad, la circulación, que básicamente nos va a indicar la cantidad de vorticidad que puede contener un vórtice en una sección determinada, ¿no? Entonces, pues es muy importante saber cuál es la circulación dentro de este vórtice. ¿Ok? En el laboratorio, pues fácilmente podemos generar estos vórtices anulares, ya lo hemos hecho varias veces. Lo único que se requiere es un pistón que empuja una columna de fluido hacia un tanque un poco más grande. Y bueno, tú puedes tener una boquilla ya sea del mismo diámetro, el mismo diámetro del pistón, o con un diámetro más pequeño. Y básicamente, pues tú puedes determinar la historia de la velocidad del pistón, es decir, tú puedes decir o puedes controlar que el pistón se mueva a una velocidad constante o que tenga una rampa de aceleración y otra rampa de desaceleración. Puedes determinar la longitud máxima que se va a mover el pistón, entre otras cosas. Y bueno, hemos usado, pues entre otras cosas, hemos usado la técnica de PIB para obtener el campo de velocidades del flujo. Bueno, algo muy importante, en el año 1998, autor Garib y colaboradores escribió un artículo en el cual decía que los vórtices no pueden contener un valor más allá de una cierta circulación máxima. Es decir, un vórtice, yo puedo incrementar el tamaño de un vórtice simplemente aumentando la longitud de esta LM, la longitud de desplazamiento del pistón, y progresivamente yo puedo ir aumentando el tamaño del vórtice. Pero va a llegar un momento en el cual no importa qué tanto desplace el pistón, ya el vórtice principal, que es este que está aquí enfrente, no puede contener más vorticidad o mayor circulación, y entonces lo que se forma es un vórtice principal seguido por una estela, ¿no? Que como pueden ver está formada por otros vórtices. Y bueno, este autor o estos autores determinaron que esta relación de L entre D máxima era alrededor de 4. O sea, arriba de 4 ya no puedes tú producir un vórtice que pueda contener mayor vorticidad o mayor circulación, o que sea más grande de cierto tamaño, ¿no? Después algunos autores ellos mismos se les dijeron y dijeron que bueno, pero si tenemos esta cosa o le cambiamos aquí, pues sí puedes tener un número de formación mayor. Bueno, estos son algunos resultados de estos vórtices. Aquí podemos ver el campo de velocidad y vorticidad de estos vórtices anulares. Del lado izquierdo podemos ver pues un vórtice único generado con una relación de L entre D de 3. Y del lado derecho tenemos otro vórtice con una relación de L entre D igual a 10. Y bueno, claramente se puede ver la diferencia, ¿no? Tenemos un vórtice único del lado izquierdo y del lado derecho. Tenemos un vórtice principal seguido por una estela
¿no? Que lo sigue. Aquí lo importante o lo que queremos ver es cómo podemos determinar hasta dónde llega o cuál es la frontera de este vórtice principal, ¿no? Entonces, existen varios criterios de identificación, lo cual también puede ser una controversia, que no me quiero meter aquí, pero existen o han existido, los autores han dicho cómo podemos determinar esta frontera. Puede ser un valor mínimo de vorticidad, o sea, un porcentaje del valor máximo de vorticidad, o puede haber estos criterios que están basados en el tensor rapidez de deformación, como es el criterio Q, el criterio lambda 2 y otros por ahí, ¿no? Y básicamente el criterio Q, pues es muy usado, es ampliamente su uso extendido, incluso se encuentra dentro de muchos softwares de visualización y básicamente pues nos determina o nos puede determinar el área, que es esta de aquí, el área que podemos considerar que es el vórtice, ¿no? Básicamente este criterio nos dice de la deformación, del tensor rapidez de deformación, cuál es la parte donde la rotación domina, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues básicamente nosotros hicimos experimentos de vórtices con distintos números de Reynolds. Del lado izquierdo se ven los resultados de Garib, en el cual pues nos dice efectivamente que la circulación va a llegar a un valor máximo aproximadamente cuando la relación L entre D es igual a 4. ¿Ok? Y nosotros vimos que si tú reduces el número de Reynolds, básicamente como lo hicimos, pues colocamos líquidos más viscosos, tú puedes incrementar un poco la cantidad de circulación que tiene el vórtice. Es decir, puede ser vórtices más anchos, ¿no? Recuerdan que decía que pueden ser delgados o pueden ser gordos. Entonces, si tú aumentas la viscosidad, puedes producir, de hecho, vórtices más gordos, con radio dimensional un poco más gordos, que pueden, bueno, incrementar su circulación máxima. Obviamente, estos vórtices no pueden viajar tanto como los vórtices, no pueden desplazarse a gran distancia como los que tienen un Reynolds más alto y por lo general pues se destruyen más rápidamente por disipación viscosa. Bueno, pero yo quiero hablar de la parte de confinamiento, específicamente confinamiento radial. ¿Qué es esto? A la salida, la mayoría de los estudios, y esto es sorprendente, la mayor cantidad de los estudios, que son muchísimos, estudian el vórtice, pero generado en un ambiente semi-infinito, es decir, en un ambiente libre, en donde el vórtice no interactúa con ninguna pared ni tiene ningún tipo de interacción, ¿no? Salvo algunas excepciones. Entonces nosotros quisimos estudiar esta parte que es el confinamiento radial, es decir, tener otro cilindro que rodea al tubo donde se encuentra el pistón. Y entonces, pues, quisimos, basados también en una publicación, pues, de- determinar cómo este vórtice iba a cambiar o cómo iban a cambiar sus propiedades si tenías este confinamiento radial. ¿Ok? ¿Cuál es la motivación? Bueno, sabemos que dentro del cuerpo humano, pues, como les había dicho, se generan estos vórtices anulares, específicamente dentro del corazón, pero también a la salida del ventrículo izquierdo hacia la raíz aórtica o arco aórtico, en donde tenemos, por supuesto, un tubo, ¿no? Es un tubo curvo, pero claramente podemos ver que es una situación de confinamiento. También tenemos válvulas en las piernas, ¿no? Válvulas venosas, cuya función es permitir el flujo ascendente de sangre y cerrar para evitar que el flujo, bueno, que la sangre se regrese, ¿no? Hacia abajo. Y obviamente cuando eso ocurre, cuando abre esta válvula, pues se generan estos vórtices de nuevo en condiciones de confinamiento. ¿Ok? Cabe aquí también decir que en muchos de estos casos, pues tenemos una protuberancia, que la marco aquí con la flechita,
que de alguna manera puede estar jugando un papel importante en la generación y en la estabilidad de este vórtice. ¿Ok? Y como dato curioso, bueno, es que si las válvulas no funcionan correctamente, entonces sí existe un flujo de reversa y es básicamente lo que está generando las varices. Muy bien, entonces para tener una primera aproximación, un alumno de maestría realizó un trabajo de simulación numérica utilizando el software de OpenFOAM, ¿ok? Que es básicamente un método de volumen finito. Y la idea fue emparejarse o más o menos comparar estos resultados con unos reportados de manera experimental. Entonces, básicamente también simulamos el movimiento del pistón, aquí en la gráfica de la derecha. No simulas el pistón, sino simulas más bien la corriente a la salida del flujo, ¿no? Del tubo. Déjame, me muevo acá. Digamos que este círculo negro que vemos aquí es el tubo interior, ¿no? Entonces, básicamente simulamos el flujo a la salida de este tubo, ¿ok? Y utilizamos una función para determinar cómo es la historia, ¿no? Que, como les decía, puede tener una rampa de aceleración como esta que tenemos aquí. Y bueno, lo que detectamos es que si la relación de compresión, de confinamiento, que le voy a llamar D entre D0, es mayor de cierto valor, digamos mayor de 3 o de 3 de 4, pues tú puedes generar un vórtice que apenas o tal vez no interactúa para nada con la pared exterior, ¿no? Como es en este caso. Sin embargo, aquí tenemos una relación de L entre D igual a 2. Sin embargo, si tú tienes una relación de confinamiento como de 1.75, entonces sí que hay una interacción entre el vórtice y la pared, ¿no? Aquí lo que vemos, por ejemplo, en las simulaciones es que sí se genera un vórtice, el cual interactúa y genera vórtices primarios o secundarios que se quedan casi a la entrada, o sea, que no avanzan. El vórtice primario, digamos, sí avanza un poco y se destruye un poco más adelante, pero lo importante es que aquí se generan otros vórtices de sentido horario y antihorario. A ver si lo podemos ver aquí más adelante. Bueno, esta es una comparación de los experimentos hechos por el grupo de Blachos y los resultados de las simulaciones numéricas por OpenFOAM, y más o menos vemos que hay cierta correspondencia. ¿Ok? Aquí vemos los campos de velocidad en donde, por ejemplo, vemos una relación de confinamiento de 1.75. Aquí vemos una relación de L entre D igual a 2 y aquí L entre D igual a 4. Vean ustedes, este es el vórtice inicial, el vórtice primario, que al interactuar con las paredes, pues genera estos vórtices, pero de sentido contrario, ¿no? Y estos vórtices, pues se quedan aquí, se quedan un rato aquí sobreviviendo, pero ya no se desplazan, sino más bien se quedan aquí. El vórtice primario viaja y en algún momento se destruye, ¿de acuerdo? Entonces vemos también aquí pues una mayor interacción cuando tú tienes un L entre D mayor y claramente ves cómo se forman estas estructuras pues de sentido contrario, ¿no? Aquí también vemos un acercamiento en donde podemos ver pues este fenómeno que de alguna manera ya esperábamos, pero que no se ha reportado hasta ahorita en la literatura, no le han dado la importancia suficiente, ¿no? A esta parte. ¿Ok? Esta es la circulación del vórtice cuando hay un confinamiento de 1.75. En azul y rojo son los resultados numéricos y en puntos están los resultados experimentales ya reportados y vemos que hay una buena correspondencia. em, y del lado derecho vemos la circulación del vórtice, pero sin ningún tipo de confinamiento. También vemos más o menos que hay buena correspondencia, pero
por ahí vemos que el problema a veces de usar OpenFOAM es que tienes que determinar bien cuál es el método, la estructura que tienes que, porque hay algunas que son muy difusivas, ¿no? Y lo que hacen es que, por alguna razón que nunca logramos entender, se reduce la vorticidad muy rápidamente cuando experimentalmente en realidad se debería de conservar más tiempo, ¿no? Este alumno pues ahora está haciendo el doctorado conmigo y ahora estamos usando un código ya propio en colaboración con el doctor Martín Salinas y bueno, estamos tratando de ver por qué pasa esto. Otra cosa interesante que pues que no se ha reportado hasta este momento y que podría ser muy interesante son los esfuerzos cortantes en la pared y en general los esfuerzos generados. ¿Por qué? Porque muchos de estos estudios, por ejemplo, de flujo a través de prótesis, de válvulas cardíacas, casi siempre encontramos este parámetro de esfuerzos cortantes, puesto que se sabe que si el esfuerzo cortante es muy grande, pues eso puede afectar a las células, ¿no? Y puede provocar muerte celular o puede activar fenómenos de coagulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, se desea que el flujo, pues, sea lo más suave posible y que no genere, pues, mucho esfuerzo, ¿ok? Muy bien. Pues también estamos haciendo ya algunos pininos, unas mediciones experimentales. Apenas entró este semestre un alumno de maestría que nos va a ayudar a hacer estas mediciones experimentales. Ya tenemos aquí, como pueden ver en este diagrama, pues el tubo con el pistón, aquí está, y el exterior, ¿no? A lo mejor aquí se alcanza a ver el tubo interior y el tubo exterior. Y bueno, le pedí que hiciera algunas mediciones para esta plática. A ver si se alcanzan a ver. Estas son divisiones de nuevo con la técnica PV, en donde vemos en primer lugar pues, los campos de velocidades. Esta creo que es relación L entre D igual a 2, entonces claramente ahí se puede ver. Y bueno, pues por ahí ya empieza a haber una interacción. Aquí de repente, si ven vectores muy grandes es porque está autoescalado. No quiere decir que de repente sigue sobreviviendo ahí una estructura a alta velocidad, sino que siempre autoescala. ¿Ok? Entonces, por eso es que está así. Y por acá vemos el campo de. Ay, perdón. Por acá vemos el campo de vorticidad. Vamos a ver si se puede ver. Por ahí va, ¿no? Entonces, donde pueden ver cómo va viajando el vórtice y interactúa, ¿no? A lo mejor no se ve muy claramente, pero definitivamente lo que podemos ver es que se destruye el vórtice muy rápidamente. Cuando sabemos que no hay confinamiento, pues no existe esta situación. ¿Ok? Como les decía, pues la mayoría de los estudios que vemos de vórtices anulares es en ambientes libres. Hay algunas interacciones con superficies libres o con paredes, pero pues ya una vez que el vórtice se formó, pero también lo que nos ha costado trabajo encontrar es experimentos en donde utilicen líquidos no newtonianos, ¿no? Curiosamente es algo que no interesa mucho, pero bueno, nosotros hicimos ya hace algunos años unos experimentos sin confinamiento con con líquidos no newtonianos, específicamente líquidos adelgazantes, ¿no? Que como algunos de ustedes saben, pues su viscosidad baja en la acción de un esfuerzo cortante. Lo que detectamos es que cuando tenemos un vórtice no newtoniano, en este caso adelgazante, como el que vemos aquí del lado derecho, eh, pues ya digamos que la zona en donde tenemos el vórtice primario de la estela, al menos en el vórtice, en la vorticidad, ya no se ve tan clara como aquí del lado izquierdo, ¿no? Aquí del lado izquierdo claramente vemos una sección de vorticidad que corresponde al vórtice, digamos, separada, entre comillas, con la estela, ¿no? Pero aquí ya no resulta tan claro, ¿no? Aquí estamos comparando dos casos en donde el Reynolds es similar y donde la relación L entre D es también similar. ¿Ok?
Eh, y bueno, también calculamos varias cosas, ¿no? Velocidad de propagación, diámetro, varias cosas, pero aquí estoy mostrando lo más importante que es la circulación. Y lo que vemos es que, pues sí, tenemos básicamente el mismo comportamiento en el sentido de que se llega aproximadamente a un valor máximo de circulación. O sea, podemos hacer crecer el vórtice, podemos hacer crecer el vórtice, pero en algún momento, pues ya no da para más y entonces hay un cambio dependiente. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, pues por ahí también, pues dijimos, si ya estamos en la parte no newtoniana y ya fuimos a adelgazante, vamos a ir a un caso de líquido viscoelástico, ¿no? Digamos, si nadie lo ha hecho, pues hay que apurarnos y lo hacemos nosotros. Entonces ahí está el vórtice, perdón, que se genera. ¿Y qué pasa? Que después de que el pistón para, entonces pues el flujo se regresa, ¿no? O sea, tiene memoria y se forma ahora un vórtice, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces también sacamos un artículo de esto y básicamente, pues lo que queremos ahora es analizar justo, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos estas relaciones de confinamiento usando líquidos similares a la sangre, o sea, líquidos adelgazantes, cambiando las geometrías de estos confinamientos? Hasta ahorita todo lo que se ha usado son círculos, pero ¿qué pasa si usamos cuadrados o rectángulos o estrellas? O por ejemplo, cambiamos la excentricidad, ¿no? Hacemos que ya no estén concéntricos, ¿no? Para ver qué pasa si ahora metemos una geometría que tenga una especie de abultación al principio, como sucede en las venas o en el arco aórtico. Muy bien, entonces este es básicamente el final de mi presentación. En general podemos decir que, según lo que hemos observado, un vórtice anular se va a ver afectado solamente cuando la relación de confinamiento sea menor a 3. ¿Ok? Esto va a alterar, por supuesto, los valores de circulación, el desplazamiento se destruye mucho más rápidamente, el diámetro también se afecta. Y sobre todo hemos encontrado estas estructuras de voracidad. Esto seguramente es el corrector es de vorticidad, tanto secundarias como terciarias, ¿no? Por ejemplo, se han visto cuando un vórtice choca frontalmente con una pared vertical, o bueno, depende cómo vaya viaje el vórtice, se han visto estas estructuras de secundarias y terciarias. En general, el efecto no newtoniano no altera el número de formación, pero seguramente va a alterar la circulación y otras propiedades. Agradezco a los estudiantes y académicos que han colaborado conmigo en estos estudios y pues les agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes en esta charla. Muchas gracias. Ok, pues entonces pasamos a la sección de dudas del público. La dinámica creo que no les hemos hecho, pero la dinámica para los comentarios y preguntas es un académico o un alumno para incentivar también la participación de todos. Entonces iniciamos con el público. Este, yo tengo una pregunta. Bueno, visto que o sea, hay un punto geométrico que después del cual, pues, quisiera que no hay confinamiento, ¿no? Que es de entre de 0 mayor a 3, ¿no? Si cambia, o sea, esto es meramente, bueno, y esto es en flujos newtonianos, ¿no? Pero mi pregunta es, si, ¿qué pasa, o sea, con los parámetros ¿cómo se llama? Del fluido, o sea, la viscosidad o eso, también influye en, bueno, el confinamiento. Ya, gracias, muchas gracias. Sí, sí, definitivamente sí. Finalmente, si tú cambias la viscosidad o la densidad del fluido, vas a cambiar el número de Reynolds. Y como te decía, el número de Reynolds va a determinar si formas un vórtice más ancho. ¿Ok? Y si es más ancho, pues entonces va a seguramente interactuar desde un inicio con las paredes del tubo exterior. ¿Ok? Entonces, es algo que justamente queremos hacer y que no se ha hecho,
Todo lo que existe ahora de confinamiento, todo sale, sea experimentos o simulaciones, ha sido con agua. Absolutamente todo. ¿Por qué? No sé. Y no se ha explorado la parte de cambiar el nudo de Reynolds para determinar justamente esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué pasa si tengo un líquido más viscoso, ¿no? O newtoniano, o no newtoniano, ¿de acuerdo? Pero sí, así es. La siguiente pregunta. Hola, mi pregunta va respecto al rompimiento de los vórtices. Usted comentó y bueno, mostró algunas imágenes en las que cuando el vórtice está confinado hay una interacción con las paredes y entonces ahí mero, se generan como estructuras de menor escala, ¿no? Entonces los modos energéticos pasan a algo de escala más pequeña. Eh, Mi pregunta sería, y bueno, no sé si usted ya lo ha experimentado o si hay alguna literatura, pues las arterias y las venas van disminuyendo el radio del canal en el que están confinadas. Entonces mi pregunta es, ¿los vórtices logran atravesar esos cambios de radio o más bien se convierten en pequeña escala inmediatamente y se rompen? Buena pregunta, muchas gracias. En ¿qué hemos visto en situaciones reales? Tú me decías que un vórtice se forma y viaja. Eh, necesitas forzosamente un chorro, ¿no? Necesitas circulación de sangre o circulación de lo que sea, ¿no? Y lo que necesitas es menor esfuerzo, menor energía, mayor estabilidad. Parece ser que, por ejemplo, déjame ir a una de las imágenes del principio, que, eh, no, perdón. Hablaba de un abultamiento que existe en algunas, aquí, ¿no? Por ejemplo, esta zona que ves aquí, que estoy marcando con el cursor, eh, que está en la raíz aórtica, se llama senos de Valsalva. Estos de senos de Valsalva confinan de alguna forma el vórtice y hacen que se quede ahí, o sea, que no viaje, ¿ok? Y eso eh, parece ser que ayuda a la estabilidad, ¿no? Hay estudios donde indican que ayuda a la estabilidad y a la reducción de energía. Además, curiosamente, fíjate, en esta zona de acá, no sé si alcanzan a ver, aquí hay unas arterias que se llaman coronarias, que justamente están en esta zona. Estas coronarias son muy importantes porque son las que alimentan el corazón. Entonces, de alguna manera, la presencia de este vórtice genera un flujo que alimenta esto, ¿no? Las coronarias. Aquí también se puede ver en este dibujo, en donde tenemos una vena, en donde existe este abultamiento, ¿no? Entonces, parece ser que el vórtice se queda por aquí un rato ahí confinado, ¿no? De nuestro público en línea, si alguien tiene preguntas, puede abrir su micrófono o puede escribirnos y acá leemos sus preguntas. Si no, mientras del público, ¿alguna otra pregunta? Hola, para el vórtice del fluido viscoelástico, o sea, supongo que ese es un caso extremo, ¿no? O sea, como que no pasa para cualquiera. O sea, y mi pregunta es como, para un caso que sea menos elástico, o sea, como qué observas como en un caso intermedio. No lo sé, pero si quieres puedes colaborar con nosotros y investigar exactamente qué va a pasar. No, curiosamente debo decir que los puristas dicen que la sangre, además de adelgazante, es viscoelástica, ¿ok? Entonces, lo que es tal vez un poco difícil, a lo mejor se lo dejaría a personas especialistas como tú, es en ayudarnos en formar un fluido que justamente se asemeje más a las características del corazón, ¿no? Pero de la sangre. No lo sé, o sea, me gustaría saber qué efecto tendría el hecho de que tú tuvieras un líquido viscoelástico, pero no, esto que ves aquí es en un extremo, ¿no? Por curiosidad,
Eh, ahorita te digo. eh, pues por ahí está el artículo, pero eh, fíjate, lo hice tanto tiempo que ni siquiera me acuerdo. Lo buscamos. Pone aquí la mira. Aquí están los porcentajes. Aquí un power singles con agua y glicerina. ¿Cómo dice? Ah, por aquí. Sí, sí. Si no, aquí también el responsable fue este doctor Gómez Cordero, también pueden ir y atacarlo, porque él me ayudó, ¿no? Ok. Pero sí, es una buena pregunta, es algo que queremos, por supuesto, responder, ¿no? Más adelante en estas nuevas, con estos nuevos alumnos. Gracias. Este, eh, bueno, esto está como dirigido a las arterias grandes, ¿no? O sea, la pregunta es si sabes si también ese tipo de fenómenos se da como en la escala pequeñita, como los sanguíneos o ese tipo de cosas. Lo de los vórtices. Sí, bueno, las venas de la pierna tendrán un diámetro de alrededor de 2 a 5 milímetros, ¿ok? Donde, por supuesto, la sangre se considera no newtoniana, ahí principalmente. A nivel de la sangre, digo, pero a nivel del corazón, donde tenemos mucha deformación, o sea, la sangre se deforma mucho, una alta rapidez de deformación, eh, la sangre llega a su valor de viscosidad más bajo. Y por eso se justifica que ahí la sangre se puede considerar como newtoniana, ¿ok? Por eso es que en la mayoría de los estudios, en muchos estudios que vemos de flujo alrededor de prótesis, de válvulas cardíacas o incluso en simulaciones numéricas, no toman en cuenta la parte no newtoniana. Pero en las venas sí, sí, sí que aparecen estos vórtices y es por supuesto no newtoniano, ¿ok? Ujú. ¿Otra pregunta? Gracias por la plática, antes que nada, Charlie. Este, ¿Tienes una gráfica comparativa entre los resultados de Garif y los que hiciste con Zenit en el 2013, si no me equivoco? Ándale. Entonces, ahí, nada más para que nos quede bien claro, tú lo que cambiaste fue la velocidad o cambiaste la viscosidad para el Reynolds. Velocidad. Ok. Y para la viscosidad, no. Si haces mezclas con glicerina, puedes cambiar la viscosidad y ver qué pasa con esta cosa, ¿no? Porque está acoplado el escalamiento de tu Reynolds y tu circulación, ¿no? Ok. Pero eso lo tienes pensado hacer. Decías que no es. Sí. Hemos hecho confinamiento con líquidos a bajo número de Reynolds. Y de hecho, nadie lo ha hecho. Pero sí, aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue básicamente tener el mismo comportamiento del pistón, o sea, misma velocidad, misma historia de velocidad, y lo que cambiamos fue viscosidad, la viscosidad, no la velocidad. ¿Ok? Entonces, digamos que dejamos como fijo el parámetro de movimiento del pistón, y estas son soluciones, no me acuerdo si son glicerina o polietilenglicol, no me acuerdo, pero sí, básicamente fue lo que hicimos. Y eso fue también porque si tú cambias drásticamente las cuestiones del pistón, ya pues hay cuestiones de, ya sabes, ¿no? De experimentales de vibración, que el pistón ya no se mueve igual, no sé, cosas. ¿Ok? Pero básicamente fue eso. Mm. Gracias. Este,
Antes de cambiar de geometría a un tubo cuadrado, otra cosa, ¿no han pensado, por ejemplo, en bloquear la salida del tubo y que la salida del tubo exterior sea del mismo lado de la entrada del pistón? No sé si puedes poner tu diapositiva del experimento, porque eso sería más parecido a lo que pasa, por ejemplo, en el corazón. La que dices que hay un alumno que... Ándale. Tienes una experimental por ahí, si la puedes poner esa, que creo que vas a empezar con un alumno o algo así, comentaste. Esa, ándale. Entonces, me imagino que el cilindro exterior está acoplado a la pared. Ok. Si lo dejas concéntrico y de este lado le pones una tapa y del lado de la pared lo dejas abierto para que el flujo se regrese. Ajá. No, que no esté empotrado en la pared, sino que haya un claro para que pueda salir al tanque. Sí, lo que dice el doctor es justamente que está abierto por acá en la parte de atrás, básicamente. Sí, es otra posibilidad. Eso no lo hemos encontrado, o sea, lo que ya han hecho experimentalmente, pero sí podría ser otra posibilidad. O sea, es un tubo que está dentro de otro tubo, ¿ok? Pero, básicamente, al menos en lo que hemos visto, ahí existe o puede existir flujo aquí entre los dos tubos, ¿ok? Entonces, eh, si tú abres de alguna forma, no sé qué tipo de comportamiento podría ser, pero obviamente lo que vas a provocar es que si tú tienes un chorro aquí, bajas la presión y vas a provocar un flujo de entrada de afuera hacia adentro. Mm. Ya, ya. Sí, podría ser, ¿no? O sea, podría ser un efecto ahí de taponamiento, ¿no? Pero podría ser. ¿No? Sí, sí, ¿no? No se nos ha ocurrido, pero lo podríamos hacer. Gracias. Muchas gracias por la plática, fue muy bonita. Una de digamos, si vamos al criterio Q que nos mostraste una diapositiva muy bonita, cuando uno ve esas imágenes, bueno, por lo menos yo me imagino estos concentradores de esfuerzos en mecánica de sólidos. Entonces, si tú escribieras ahí en esas imágenes las líneas de corriente, en los dos casos que están ahí, de punto donde, análogo a como ocurre en los concentradores de esfuerzos, debería hacerse más angosto las líneas de corriente. ¿Eso qué tanto se compararía con el criterio Q, si es que sabes o si te parece interesante hacerlo? Líneas de corriente, o sea, tú te mencionas las líneas de corriente normales. Eh, Eso sí lo tengo, pero eh, sí, de hecho, incluso en algún momento, eh, o hace muchos años, décadas tal vez, se utilizó como las líneas de corriente como forma de predecir si podría ser, si lo podrías considerar como una frontera, ¿no? Para determinar dónde termina el vórtice. Lo que sí existe y nunca he explorado son estas de las llamadas trayectorias lagrangianas hechas por no sé quién, que ustedes seguramente saben, en donde sí determinan básicamente cuál es el comportamiento del vórtice. Si te das cuenta, por ejemplo, todos estos cálculos se realizan de un solo campo vectorial. No analizan ni el anterior ni el posterior, ni los anteriores posteriores. Pero si tienes a lo mejor varios campos de velocidad con una resolución temporal suficientemente buena, podrías determinar a lo mejor trayectorias. Trayectorias. Y esas trayectorias a lo mejor te definen mejor cuál es la zona en donde justamente hay una zona cerrada, ¿no? Y qué zona a lo mejor ya no está tan cerrada.
¿de acuerdo? Eso es lo que sé que existe, pero bueno, no. La verdad es que el criterio Q y los otros criterios, el lambda 2, se siguen usando, se siguen usando mucho, al menos en estos vórtices, eh, y pues nadie dice nada, ¿no? O sea, los trabajos se siguen publicando, pero entiendo que sí hay como controversia de si son suficientes, o son, o sea, la idea es que sea lo menos arbitrario, que sean suficientes. ¿Ok? Gracias. La primera. Sí, perdón. Ya me voy a pasar para acá para que no tengan que caminar todos. Este, bueno, sobre lo que estaba diciendo Miguel, tienen ahí, agregan 0.15% de un polvo y Y medía, digamos, la trayectoria, la velocidad y la forma de la burbuja. No, la verdad es que no sé. Justamente esto que hicimos nosotros fue una curiosidad. Queríamos ver qué pasaba. eh, y bueno, fue una sorpresa para nosotros ver ese comportamiento. Pero sí, efectivamente es un estado, como decía Miguel, es algo natural, ¿no? O sea, es completamente algo más bien, pues, psicológico que algo realmente real. Pues sí, seguramente si tú utilizas un fluido con características viscoelásticas, pero no a este nivel, a lo mejor no, queremos saber qué ocurriría, ¿no? No se ha hecho. Entonces queremos ver cómo determina, por ejemplo, la interacción con las paredes. Eso creo que podría ser muy interesante. ¿Y la última? Sobre las simulaciones que tenían con OpenFOAM, o sea, es muy conocido que dependiendo de cuál sea alguna cosa, alguna condición, incluso en algunas zonas, puedes tú colocar elementos más grandes y entonces la disipación aumenta. Y hay un sistema muy conocido que son los chorros sintéticos, donde la tasa de disipación se mide como función de un montón de parámetros del chorro y eso está ya descrito en la literatura. Y con más de 2 puntos, ¿no? Porque estas cosas están medidas para 20 o 30 condiciones diferentes. Ya es todo. La última pregunta. ¿Alguien levanta por ahí atrás? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la plática que le estuve viendo por Zoom y decidí venir a la sección de preguntas ya en persona. De tu diagrama del inicial, ahí me gustó mucho porque nos plasmaste justamente el panorama de cómo era el ambiente macroscópico, donde tenías el corazón, ¿no? Y las valvulitas y cómo estaba este estrechamiento para hacer los vórtices. Ajá, ahí. Gracias por ponerla. Justamente ahí, y al momento de estar viendo tu plática, ahí me surge la duda si las dimensiones en las que haces los experimentos con las del corazón como que se asemejan y si esto, o sea, hasta qué niveles están tus experimentos, son a nivel
milimétrico y esto es a nivel micras y qué tanto se puede tras, como asemejar esto para los vórtices. Muchas gracias. Sí, en efecto, pues la tendencia actual es acercarse más y hacer, en el caso, por ejemplo, de venas, de aneurismas, de arterias, de corazón, de válvulas, todo a nivel 1-1. O sea, hacerlo justo a los mismos niveles. Y no solamente eso, sino que se busca además homologar lo más que se pueda las geometrías tan complicadas que puedas llegar a tener. Con los avances actuales de manufactura aditiva y los materiales es posible llegar a ese nivel, ¿no? Llegar a ese nivel de, pues de asemejarse, ¿no? A lo más, a lo más natural, ¿no? A lo más real. Cuando nosotros estudiamos vórtices, como en este caso que presento el confinamiento, sí que, digamos, buscamos controlar más ciertas situaciones. O sea, son vórtices en ambientes controlados. Por eso es que mucho de de lo que existió inicialmente eran vórtices en donde las paredes estaban suficientemente alejadas y donde nada más te concentras en las propiedades del vórtice. Y ya después, entonces ya lo estudias en un fenómeno natural real, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos autores que por acá mencioné, eh, por acá, ¿no? Que hicieron estudios, por ejemplo, de estos vórtices en animales, estudiaron vórtices solos, o sea, así en ambientes controlados. Y después, entonces, ya una vez teniendo ese entendimiento, entonces, ellos mismos hicieron ya estudios en aplicaciones, ¿no? Y eso es básicamente también lo que nosotros buscamos, generar geometrías y condiciones mucho más similares que en la vida real, ¿no? Si ya es a nivel capilar y esas cosas, ya es mucho más complicado. Ahí necesitamos ya, pues, con otro tipo de efectos, de tomar en cuenta otro tipo de efectos que son más complicados, ¿no? Que es ya, sí, ¿no? Microfluídica, ¿no? De centímetros, o sea, de 1 centímetro. Centímetros, unos cuantos centímetros. Es lo más pequeño. Bueno, pues una vez más, el comité organizador agradece la participación de todos los asistentes, el doctor Carlos Palacios, y aprovecho también para presentarnos de nuevo porque muchas veces no estamos. Acá y sí nos vemos por allá, ¿no? Sí, esperen. Estamos allá. Por allá. Bueno, entonces nos presentamos un poco de nuevo el equipo que hemos estado llevando. Entonces, y dentro de las cosas que quiero destacar es que los seminarios que han ocurrido ya, se ha mostrado mucho este intercambio de ideas que como que ha enriquecido bastante, ¿no? El panorama de las cosas que se pueden hacer y de cómo podemos ir colaborando, ¿no? Que es el objetivo. ¿Algo que quieran agregar? Gracias por su asistencia. Gracias.